Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 4.28 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: si el bloque de la figura 4.22 se suelta, logrará superar la fricción estática y se deslizará descendiendo por el plano. Pregunta: ¿qué empuje P dirigido hacia la parte de arriba del plano inclinado permitirá retardar el movimiento descendente hasta que el bloque se mueva con rapidez constante? Bueno, entonces seguimos trabajando con la figura 4.22. Ya hemos utilizado esta figura para los ejercicios de 4.26 y 27. Entonces, de hecho, aquí tengo una captura del ejercicio 4.26 que nos ayudó a resolver el 4.27. Entonces vamos a ponerla aquí por si necesitamos algún dato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como nuevamente nos están hablando de que el objeto se moverá a rapidez constante, estas ecuaciones siguen siendo válidas. En el video anterior y en muchos otros ya hemos explicado por qué estas ecuaciones siguen siendo válidas aunque el objeto se encuentre en movimiento y no en reposo, cuando nos digan que el objeto se encuentra a rapidez constante. Entonces, vamos a empezar planteando nuestro sistema de ecuaciones, empezando por sumatoria de fuerzas en X. Ahora, vimos también en el video anterior, en el 4.27, que la fuerza de fricción era una fuerza bastante extraña, bastante peculiar, porque la fuerza se adapta en su sentido, es decir, puede ir en un sentido o en otro, dependiendo de la circunstancia en la que se encuentre el ejercicio. Por ejemplo, cuando no contemplábamos esta fuerza P y que pensábamos que el objeto estaba simplemente ahí quieto, suponíamos que la fuerza de fricción aplicaba hacia arriba. ¿Por qué? Porque si el objeto se empezaba a mover, este iba a empezar a caer, iba a deslizarse hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza de fricción tendría que estar actuando hacia arriba. Entonces, por eso supusimos la fuerza de fricción de esa manera. Pero después, en el ejercicio 4.27, se nos decía que esta fuerza P arrastraba al bloque hacia arriba. Entonces, como lo está arrastrando hacia arriba, el movimiento es hacia arriba, por lo tanto la fuerza de fricción, como se tiene que oponer al movimiento, ya no puede apuntar hacia arriba porque hacia allá se está moviendo el bloque. Ahora la fuerza de fricción apuntaba hacia abajo. Pues nuevamente en este ejercicio las circunstancias han cambiado. Nos dicen que el objeto se está moviendo hacia abajo. Entonces la fuerza de fricción nuevamente la tendremos que apuntar hacia arriba. Entonces, bueno, vamos a empezar planteando las ecuaciones. Entonces la primera sería sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces, como nuevamente la fuerza de fricción se opone al movimiento hacia abajo, entonces la fuerza de fricción apuntaría hacia arriba, la voy a escribir positiva. Entonces ahí me queda fuerza de fricción. Luego, ¿qué otra fuerza tengo? Tendría la fuerza P. La fuerza P me dicen que es la fuerza que necesito determinar para que el objeto se vaya a rapidez constante. Entonces, la fuerza P. Y por último tendría la fuerza, en este caso, que es la componente tangencial del peso, pero este va hacia abajo, por lo tanto sería WT. Y me quedaría igualado a 0, porque se supone que va a rapidez constante. Muy bien. Luego necesito plantear la otra ecuación, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, las fuerzas que están actuando en el eje Y sería la fuerza normal y la fuerza que es la componente normal, del peso, menos Wn. Y otra vez igual a 0. Entonces, pues simplemente es cuestión de sustituir algunos datos. Por ejemplo, aquí recordar que tanto la componente tangencial del peso como la componente normal se asocian con el propio peso, con el peso original. Aquí lo tenemos. Entonces me quedaría la segunda ecuación, n menos la componente normal del peso es igual al peso original por el coseno del ángulo. Entonces, peso original por el coseno del ángulo. Entonces es igual a 0. Y estos datos siguen sin cambiar en los tres ejercicios. Esto sigue valiendo 60 y el ángulo siguen siendo 43. Seno por coseno de 43 es 43.88. Esto me quedaría aquí restando. Si lo paso para acá pasaría sumando. Y entonces n valdría 43.88 newtons. Muy bien, que es justamente lo que me daba en los ejercicios anteriores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos utilizar este dato para la otra ecuación? Pues recordar que la fuerza de fricción se asocia o se relaciona con la normal.
Entonces, si yo tengo este dato y también tengo el coeficiente de fricción cinética, que es de 0.3, entonces puedo calcular la fricción. Entonces sería 0.3 por 43.88, eso me da 13.164. Esa sería la fuerza de fricción que se opone al movimiento hacia abajo del objeto. Entonces, tanto P como la fuerza de fricción apuntan hacia arriba. Y la componente tangencial la voy a poder determinar simplemente haciendo la sustitución. Recordar que la componente tangencial es el peso original multiplicado por el seno del ángulo. Entonces, la componente tangencial es igual al peso, que son 60 newtons, por el seno de 43 grados. Entonces esto es 60 por seno de 43, eso me da 40.92. Entonces, ya que tengo este dato y los puedo sustituir en la primera ecuación, la fuerza de fricción y la componente tangencial del peso. Si yo hago esa resta, me quedaría 13 menos 40, 13.164 menos 40.92, eso me da menos 27, que estarían aquí restando. Si los paso para acá, pasarían sumando, más 27, y me quedaría entonces que eso es lo que vale P. Entonces P sería igual a 27.76. Y ese sería el valor que tendría que tomar P para que el objeto se deslizara a rapidez constante. Bueno, con esto terminaríamos esta tercia de problemas que dependen de esta figura, de la 4.22. Espero que estos ejercicios te hayan sido útiles, que te hayan ayudado a entender cómo seleccionar o en qué sentido dibujar la fuerza de fricción y pues el procedimiento en general de este tipo de ejercicios. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie y de muchas otras.